Encuentro Educativo, Escuela, Territorio de Paz. Un saludo al magisterio bogotano desde este espacio sobre pedagogía, política, mujer y sindicalismo. Bienvenidas y bienvenidos. El tema del día, la alternancia. Y para hablar de este tema nos acompañan hoy Luz Marina Turga, directiva de la ADE, Doris Casas, asesora del CEIR, Claudia Arias, docente de Humanidades, Irma Gómez, asesora en el Departamento de Salud y Seguridad Social de la CUT Nacional, Rafael Lozano, docente de Humanidades, Lilia Rojas, coordinadora de la Comisión de la Mujer de la ADE, Cristino Quinto, asesora en el Departamento de Seguridad y Salud Social, CUT Nacional, y quien les habla, Consuelo Lozada, asesora de la Escuela Sindical de la ADE. Alternancia, educación en tiempos de pandemia. Hoy hay un tema supremamente importante del cual se está hablando en los periódicos, la radio, la televisión, y es el tema de la alternancia escolar. Expliquemos en qué consiste la alternancia. Por ejemplo, asiste el 50% a una clase, el otro 50% está por fuera del aula de clase, con el propósito de evitar la proximidad entre los estudiantes y de esa manera prevenir el contagio. El esquema al que tú haces referencia de la alternancia es un esquema que surge por parte también de los padres de familia. Padres de familia que por cuestiones laborales necesitan que sus hijos regresen al aula, o padres de familia que también consideran que la parte virtual y remota no ha sido efectiva. De allí donde la ministra de Educación, María Victoria Angulo, lanza esa propuesta con el fin de brindar tranquilidad a esas familias para lograr una reactivación en la vida económica a partir del mes de agosto. No obstante, Rafa, esa propuesta ha generado gran controversia en la población colombiana. Miremos la falta de recursos financieros y aún así los colegios del sector público y del sector privado han empezado a investigar un poco más con mecanismos como el distanciamiento, el uso del tapabocas, reducción de estudiantes, precisamente lo que tú decías, disminuir de pronto la jornada escolar. Y es que en este punto es como algo paradójico, puesto que si hoy realizan la prueba puede salir negativa, pero mañana le tocaría repetirse la prueba y esta podría surgir un nuevo resultado. Es muy complicado el control de esas pruebas del COVID y más si llegamos a analizar la movilización que requiere de ese estudiante a su casa. Desde mi punto de vista, estas palabras de alternancia expone a toda la comunidad educativa al contagio masivo del COVID, en donde en el ministerio solo se plantean unos lineamientos, pero se endilga la responsabilidad de una u otra forma a las secretarías de educación, a los rectores y a los padres, madres de familia. Pero a los docentes se les está recargando laboralmente porque tienen que ir a los colegios y a la vez tienen que seguir con el proceso de educación remota desde sus hogares, y esto ocasionará a futuro consecuencias psicológicas y físicas en la salud de los docentes. Nos llevas a preguntarnos realmente, ¿tendrán las instituciones no oficiales los recursos suficientes para adecuarse a las nuevas circunstancias? Esa es una pregunta. Sí, los estudiantes piden a grito entero que quiero ir al colegio, pero ¿en qué podemos aportar en este momento en que la pandemia está en su pico más alto? Me ha preocupado mucho el caso de los niños de preescolar, de primaria, que están en pleno desarrollo emocional. Es imposible para un niño mantener el tapabocas en la boca. ¿Qué hacemos frente a una circunstancia de estas? Los niños, por ejemplo, en edad preescolar, primaria y quizás bachillerato también son vulnerables a las situaciones que se puedan presentar por el acercamiento de ellos con los compañeritos y el mismo docente. La ministra se basa en que hay departamentos en donde no ha habido presencia de COVID. Ya en Colombia, en todos los departamentos ha habido presencia del COVID-19, para lo cual es un riesgo inminente, como decía la vez pasada, para los estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad educativa en general. La ministra, en vez de sacar directivas que afecten, debería mejor ubicar esos recursos que están ahí y para generar protocolos de bioseguridad, de tal forma que pudiese tener todo ese proceso organizado, no hubiese inconveniente.
Efectivamente, la alternancia se refiere a alternar clases presenciales y virtuales. ¿Quiénes alternarían? ¿Los niños o los maestros? Esa pregunta tiene que resolverla el gobierno nacional y distrital. Pero ¿y el maestro en dónde está? Está en el colegio entonces sus 6 horas y si atiende unos grupos hoy, otros grupos mañana. Eso no lo clarifica bien el documento. Y otro tema para los maestros y para los mismos niños, los caminos seguros, porque ¿cuál es la seguridad de que no haya el contagio de la infección? ¿Será que realmente este modelo de la alternancia va a solucionar estas grandes brechas de inequidades frente al acceso a dispositivos y a Internet de nuestros estudiantes? ¿Será que realmente el regreso periódico a las aulas va a contribuir a que los estudiantes tengan una educación realmente de calidad y se superen estas brechas de inequidad? Y hay que tener en cuenta que no se debe pensar la alternancia solo desde lo local. Desde mayo, por ejemplo, en China, ellos propusieron regresar a clases. Van a reabrir los colegios, por ejemplo, en Pekín, en Hubei, cuya capital es Wuhan, que sabemos todos que ahí fue donde empezó este foco del coronavirus. Ellos tenían los protocolos totalmente bien diseñados, bien planeados, con toda una muy buena infraestructura, con una gran organización, donde cuando uno podía ver a través de los videos, uno se preguntaba, no, pues esto será que puede llegar a nuestro país, o sea, ¿será que acá tienen todos los recursos de nivel central del gobierno para poder implementar estas medidas de bioseguridad con nuestros estudiantes en nuestros colegios? Y recordemos qué pasó en estas regiones, en estos países. Se volvieron a presentar nuevos focos. ¿Qué ha pasado en estos países que han retornado a las aulas? Sí, es muy importante. Por ejemplo, yo voy a citar 5 países que reabrieron tras la cuarentena y ahora registran un elevado aumento del COVID-19. Entre esos está Costa Rica, Estados Unidos, el Medio Oriente, en donde está Arabia Saudita, Irán y Pakistán. Mientras en el resto de América la pandemia de COVID iba en acelerado crecimiento, Costa Rica destacaba en abril por ser uno de los países que mejor frente le había hecho a los contagios. El número de nuevos casos confirmados se redujo constantemente ese mes, o sea, en abril, hasta llegar a casi 0 a comienzos de mayo. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar en la segunda mitad de año, hasta casi duplicarse el número de nuevos casos, de 800 hasta 1.500 en menos de 30 días, por haber hecho este proceso de alternancia. La Organización Mundial de la Salud nos dice al respecto, en todo el mundo hay un nuevo récord de contagios. El más alto hasta ahora es de 140.000 al 7 de junio, pero la OMS informa que este mes ha superado los 100.000 casi diarios en un lapso de 10 días. Este no es el momento para que ningún país se relaje. Y si ya estamos en un pico alto, imaginémonos nada más ¿cómo sería si no seguimos estos ejemplos de los otros países en donde realmente los gobiernos invierten en las poblaciones y dan todas las medidas de bioseguridad? Y si nosotros nos planteamos eso en nuestro país, Colombia, en donde realmente no existen esas garantías, imaginémonos qué podemos pasar. Vemos que la población más afectada, de por lo menos el 30% de muertos, son mayores de 70 años. Le siguen los de 60 y ahora ya ha cogido una franja bien amplia, franja de los 20 a los 40 años. Entonces, la situación realmente es preocupante. Los docentes que de pronto que tenemos un régimen especial, que ya están pensionados, que pasan de los 55 años, serían la población en riesgo y en una manera un poco de eufemismo, pobrecitos, ellos no deben regresar al aula. Entonces, mejor quédense en la casita. Pero es que ¿quién garantiza que solamente unos límites de edad o unas características de salud son las que van realmente a asegurar quiénes regresan al aula? Eso puede generar también otra gran problemática ahí y yo sentiría que habría una gran segregación y exclusión con respecto a la experiencia, a la paciencia, a la sabiduría de los docentes, porque les están diciendo que no se pueden poner en riesgo. Dicen que en este momento las estadísticas que ya en Bogotá, por ejemplo, las UCI están a punto de llegar al 100%.
Si se regresa a este modelo de la alternancia, ¿qué pasaría con las comunidades educativas donde hayan estudiantes que se contagien de COVID? ¿Quiénes serían los encargados de atender y asegurar un tratamiento adecuado y que preservaría la salud? Esas son preguntas que nos surgen para revisar un poco ese lado oculto u oscuro que puede traer la implementación de este modelo. Teniendo en cuenta que si un docente o un estudiante se llega a contagiar dentro de la institución, eso va a traer complicaciones legales y por ende ahorita lo que se busca es que el padre de familia tome como esta decisión voluntaria de enviar o no a su hijo a la escuela y la responsabilidad de esta manera ya no recaería sobre la institución, sino sobre la familia. Actualmente acá en Bogotá, por ejemplo, ¿cómo vamos a hablar de equidad aun cuando en Antioquia 500 colegios no tienen agua en su departamento y aún así se pretende implementar allí la alternancia con condiciones de bioseguridad? O qué decir, por ejemplo, en el Chocó, donde ningún colegio en departamento tiene agua y eso es de manera permanente. Entonces, ¿cómo van a hacer ese controlado de lavado de manos? ¿Cómo se va a hacer ese mecanismo de bioseguridad? Entonces es bastante paradójico. Debemos mirar que ahorita en este tema de la pandemia han sacado muchos decretos los cuales han lesionado los intereses laborales de muchos trabajadores. Esos decretos que se han formulado, que se han realizado, de todas maneras tienen que pasar a la Corte Constitucional para que tengan su validez. De esta forma, podemos concluir frente a la alternancia en Colombia que se requiere la reducción de parámetros de estudiantes en el aula, una mayor información para los mecanismos en protocolos de bioseguridad, generar condiciones para la alternancia rural y urbana, garantizar las condiciones para una reapertura segura, promoviendo de esta manera la equidad en la educación y conectividad gratuita al alcance de todas y todos. Nuestra próxima cita es en 15 días, donde hablaremos de la estrategia Aprende en Casa. Las y los esperamos. Escríbanos al correo encuentroeducativo@gmail.com. Cuéntenos sus opiniones sobre el tema del día y de aquellos que a ustedes más les interesaría escuchar, porque aquí ustedes tienen la palabra. Y recuerden, cuidémonos y quedémonos en casa. Hasta pronto.